Bueno, buenos días chicos, continuando con el curso de química, eh, con esto finalizaríamos ya el tema de materia, ¿sí? En esta parte lo que corresponde es primero ver la forma como se mide el volumen de un sólido. Primero, si nosotros quisiéramos medir el volumen de un gas, esto sería sencillo porque el volumen del gas es el volumen del recipiente que lo contiene. Y se entiende que tendría solamente que determinar la capacidad o volumen del recipiente que contiene el gas. Si habláramos de un líquido, existen diferentes instrumentos para medir volumen. Por ejemplo, lo que tenemos acá es una probeta, ¿no? No es el único, esta es una probeta. Por ejemplo, existe lo que es una pipeta, un matraz, una bureta, en fin, ya. Pero el detalle está si quiero medir el volumen de un sólido, ya que un sólido no tiene una forma definida. Entonces, supongamos que acá tenemos un trozo de metal, ¿no? Entonces, si yo quisiera medir el volumen que tiene este sólido, yo lo que tendría que hacer sería lo siguiente. Claro, dependiendo si el metal reacciona de repente con el líquido que yo tengo acá. Supongamos que yo acá tengo en una probeta lleno un cierto volumen de líquido y me fijo su marca. Vamos a suponer que me mide 55 mililitros. Entonces, si yo sumerjo este metal acá, obviamente que el metal al entrar va a ocupar un espacio, va a desplazar al agua, al líquido que está acá. Vamos a suponer que es el agua. Entonces, al desplazarlo, el metal está en el fondo y el agua se ha desplazado y ahora marca 66 mililitros. ¿Qué significa eso? Significa que la diferencia, que sería en este caso 11 mililitros, representaría el volumen del sólido. Esa es la forma de medir el volumen del sólido, ¿no? Ahora, ¿qué más? Vamos a referirnos ahora a lo que es la comparación de densidades. Habíamos hablado que la densidad es la relación entre la masa y el volumen, ¿cierto? Ya, entonces, supongamos que tengo acá, coloco dos volúmenes iguales, ¿sí? De dos sólidos distintos. Uno de ellos es el plomo y otro es el corcho, ¿no? Estamos colocando en ambos casos 1000 centímetros cúbicos que vienen a ser un litro, ¿no? Ahora, si colocamos eso, nos fijamos en la balanza, acá me marca 11.290 gramos y acá me marca solamente 240 gramos. Si tienen el mismo volumen y vemos que la masa de él es superior, entonces diremos que la densidad del plomo es mayor que la densidad del corcho, ¿sí? Y eso es lo que estamos indicando acá, ¿no? El plomo es más denso que el corcho, ¿sí? Bien, ahora para finalizar esta parte vamos a referirnos a lo que son los métodos de separación física de los componentes de una mezcla. A ver, supongamos que yo tengo de repente agua con azúcar o agua con sal, o tengo alcohol con agua y quiero separarlos. Entonces, para eso voy a seguir o voy a guiarme de algunos procesos físicos conocidos. Bien, por ejemplo, vamos a empezar hablando acerca de lo que es la destilación. Acá sobre todo tienes que acordarte cuál es el principio básico de separación. Por ejemplo, la destilación en qué se basa. Se basa en la separación por la diferencia de temperaturas de ebullición. Por ejemplo, si hablamos de dos líquidos, supongamos que fuera alcohol y agua. El alcohol, su temperatura de ebullición del etanol, ¿no? El etanol es aproximadamente 78 grados, el agua es 100. Quiere decir que si yo empiezo a calentarlo, cuando llego a 78, el alcohol empezaría pues a evaporarse, ya lo estaría separando, ¿no? Entonces, ese es el proceso de destilación. En el gráfico que tenemos acá estamos mostrando todo el sistema. Acá lo que tengo es una solución salina, o sea, una solución con sal disuelta. Si yo lo caliento, ¿quién va a evaporarse en este caso? El agua. Y si yo quisiera esa agua recuperarlo, esto lo tapo, el vapor de agua va a salir por acá, va a pasar por este tubito. A este tubito le estoy colocando algo que le llamamos una chaqueta externa, donde voy a pasar un líquido frío, por ejemplo agua. Claro, obviamente que esto no se va a mezclar con él, ¿no? Porque este tubito está internamente y es una chaqueta que tapa la parte externa. Entonces, lo único que va a ocurrir acá es que lo va a enfriar, ¿no? Solamente va a enfriarlo. Entonces, al enfriarlo, el vapor de agua que va a pasar por acá va a condensar y va a hacer
recibido en este otro recipiente, y con eso estoy consiguiendo la separación de la sal y el agua. Este proceso se llama destilación. Bien, continuamos. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la decantación. La decantación es un proceso para separar dos sustancias, pero ¿en qué se basa? En las distintas densidades. ¿Sí? Ejemplo, el agua y el aceite. Imaginemos que acá intentamos mezclar agua y aceite, ¿no? Esto acá se llama pera de decantación. Si yo intento acá mezclar agua con aceite, entonces intentamos que no se van a mezclar porque son inmiscibles, ¿no? Entonces, si yo lo dejo acá reposar, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el agua va a la parte inferior y el aceite se va a depositar en la parte superior. Esto de acá es una llavecita, una llave muy pequeña, que yo puedo pues manipularlo. Entonces yo voy a manipularlo lentamente y el agua que está acá va a empezar a gotear. De preferencia que gotee para que yo pueda controlar y no se me pase el aceite un poco también acá. Entonces ya con eso estoy consiguiendo, ¿qué cosa? Separar el agua y el aceite. El proceso se llama decantación. Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que es la filtración. Esto es mucho más conocido, ¿no? La filtración, por ejemplo, es algo similar a lo que cuando tú preparas un jugo lo vas a colar, ¿no? Es como un colador, algo muy parecido a eso también. ¿Ya? La filtración, ¿en qué se fundamenta? En que tenemos una mezcla donde uno no es soluble en el otro, ¿no? Entonces yo voy a separarlo. En este caso lo que se coloca acá es un papel de filtro, este es un embudo, ¿no? Se agrega acá la mezcla. Se entiende que el papel de filtro va a retener las partículas sólidas o las partículas de mayor tamaño y lo otro va a pasar. Algunas veces cuando queremos acelerar esto se utiliza un dispositivo que se conecta acá y que lo que hace es succionar, ¿no? Succionar acá para que ese procedimiento sea más rápido. El procedimiento se llama filtración. Otro, en este caso hablamos de lo que es la centrifugación. Esto por ejemplo es lo que ocurre pues en las lavadoras, ¿no? Este es el dispositivo o el mecanismo por el cual pues una lavadora te deja la ropa prácticamente seca, ¿no? O ya semiseca, ¿no? La centrifugación es un procedimiento que se utiliza cuando se quiere acelerar la sedimentación. Por ejemplo, cuando nos sacan una muestra de sangre y van a hacer el análisis correspondiente, lo meten en una máquina como esta empieza a girar y por el giro la parte espesa de la sangre se va a ir al fondo, ¿no? Acá al fondo. Y se va a tener una cosa así. La parte de acá va a ser una parte que va a estar muy claro y se va a poder separar directamente. Este procedimiento se llama centrifugación. Es como esperar una sedimentación, se hace muy lenta y este procedimiento lo acelera, lo hace más rápido, simplemente eso. Bien, otro procedimiento acá es el tamizado. Y ahí esto seguramente han visto alguna vez cuando trabajan en la construcción de una vivienda, ¿no? Una casa, y tienen la arena fina, arena gruesa, quieren separarlos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Colocan unas mallas, ¿no? Que tienen agujeros de un tamaño determinado, colocan acá la mezcla, la malla retiene las partículas grandes y las partículas más pequeñas van pasando, ¿no? De repente tengo otra malla más delgadita, ¿no? Agujeros más pequeños, va a retener otras partículas y lo más fino va pasando por acá. Ese procedimiento es el tamizado. ¿Para qué me sirve? Para separar partículas sólidas de diferente tamaño. Bien, resumiendo, ¿ya? Resumiendo por acá. Vamos ahora a hablar, ¿no? De todo lo que hemos hecho en las sesiones anteriores. La materia está formado por mezclas y sustancias, ¿no? Hemos dicho eso. Las mezclas pueden ser heterogéneas o pueden ser homogéneas. Sus componentes se pueden separar por procedimientos físicos. Las sustancias pueden ser simples o compuestas. Las simples no se pueden separar en sustancias más simples, como ya lo dijimos. Las compuestas se pueden separar mediante procesos químicos. La separación, ¿sí?, se puede dar por procesos físicos o químicos. Si una separación de una mezcla se da por procesos químicos, esto altera la naturaleza de las sustancias. Pueden ser de tres tipos: descomposición térmica, descomposición en este caso por efecto de la luz o llamado fotodescomposición, y otro por paso de la corriente que se llama electrólisis.
En cambio, cuando son físicos, no alteran la naturaleza de las sustancias, son los fenómenos físicos. Ejemplos: cristalización, destilación, decantación, filtración, tamizado, centrifugación, separación magnética, cuando se usa un imán, ¿no? También, por ejemplo, puede ser eso. Esta separación magnética, por ejemplo, se podría usar cuando yo quiero separar limaduras de hierro con azufre, ¿no? Podrías revisar de repente en YouTube algún video donde te indican la separación de limaduras de hierro y azufre y vas a notar eso, lo hacen con un imán, porque el imán atrae el metal que es el hierro, ¿no? Y al azufre no, ¿sí? Bien. Un concepto más, hablamos de la atropía. ¿Qué cosa significa la alotropía? Bueno, primero, solamente algunas sustancias en la naturaleza presentan este fenómeno. La alotropía es la cualidad que tienen algunas sustancias de poder existir en el mismo estado físico de diferentes formas. Por ejemplo, el más conocido tal vez es el carbono. El carbono lo puedo encontrar como grafito, esto es lo que está presente en los lápices para escribir, ¿no? O puede ser como diamante. El diamante es el material tal vez más duro que existe en la naturaleza. Y los otros son los fullerenos. Los fullerenos son agrupaciones diminutas de átomos de carbono que me permiten o que son utilizados en la actualidad en lo que está de moda que se llama la nanotecnología para obtener en este caso cápsulas muy pequeñitas, ¿no? Que están hechas a base de carbono solamente, ¿no? Entonces esta es la estructura interna del grafito, esta es del diamante y esta es de los fullerenos, ¿sí? Esto se llama alotropía. Ojo, no es el carbono la única sustancia que presenta alotropía. Por ejemplo, podemos hablar también del fósforo, ¿no? Que presenta esta estructura o esto que es una cadena de átomos ¿no? de agrupaciones de fósforo. O por ejemplo también presenta el azufre, o una más, ¿no? Que de repente no está acá, pero lo puedo indicar, que es el oxígeno. El oxígeno que respiramos es O2, pero el oxígeno en estado gaseoso también se puede encontrar como ozono, y el ozono es O3. El O2 y el O3 están en estado gaseoso, mismo estado físico, pero la estructura es diferente y por lo tanto sus características son diferentes, ¿no? Eso se llama alotropía. Bien, para reforzar esta parte vamos a desarrollar algunos problemas, ¿no? A ver, veamos acá. Dice, determina qué tipo de propiedad corresponde, si es física o química, las características del sodio dadas a continuación. Veamos. Primero dice punto de fusión. Ya, punto de fusión. Cuando hablamos de punto de fusión o temperatura de fusión, hemos quedado que es una propiedad física. ¿Cómo lo mediría? Con un termómetro. No necesito que ocurra una reacción química. Dice, es un metal blando. Sus características, ¿sí? Como color, ¿no es cierto? Dureza, por ejemplo, cuando digo blando es porque tiene baja dureza. Entonces, dureza es una propiedad física. O sea, acaban dos físicas. Dice, reacciona. Ya, cuando digo reacciona, ya estamos hablando de una propiedad química. Reacción, reactividad. Se oxida con facilidad a oxidabilidad, otra propiedad química. O sea, sería física, física, química, química. Alternativa C. Bien, seguimos. Dice, de las características del bromo, identifique cuál corresponde a una propiedad química. Ya, veamos acá. Dice, ojo, propiedad química. ¿Sí? Propiedad química. Cuando digo es un líquido marrón rojizo, estamos hablando del color. El color es una propiedad física. Seguimos. Punto de ebullición y punto de fusión. Temperaturas de ebullición y fusión se miden con un termómetro. Simplemente es una propiedad física. La densidad también es una propiedad física. Dice, forma fácilmente vapores rojizos. Quiere decir que es volátil. La volatilidad es un cambio de estado, o está referido a un cambio de estado, por lo tanto también es físico. Y acá dice, es un líquido corrosivo, se hablan de la corrosividad, el poder de corrosión o poder corrosivo frente a los metales. Eso es una propiedad química. ¿Sí? Entonces la alternativa acá sería la E. ¿Ok? Bien. Dice así,
Entre las siguientes propiedades, identifique aquella que es intensiva y química a la vez. Bueno, todas las propiedades químicas son intensivas. Y notaremos que de acá la que es química es la inflamabilidad. Entonces, esta es una propiedad intensiva. Bien. Por último, dice, se tiene una suspensión, un último problema en esta parte, ¿no? Me dicen que se tiene una suspensión de arena en una solución acuosa de sal. Ya, o sea, imagínate que en un recipiente has agregado agua con sal, toda la sal se disolvió y encima le agregaste arena. Dice, indica la secuencia de métodos que se debe aplicar para separar la sal de los otros componentes. O sea, hay que separar los tres componentes, ¿no? Bien, vamos a ver cuál sería el procedimiento adecuado. Ya, primero, entre los tres, sal, agua y arena, ¿cuál separarías primero? Me parece que la arena sería más fácil, ¿no? Yo tengo dos opciones. Una opción es dejar que repose y la arena se va a ir al fondo. Ya, entonces, ese proceso se llama sedimentación, pero acá en las alternativas no aparece eso. Sin embargo, sí está apareciendo filtración. Entonces, yo lo que puedo hacer acá primero es una filtración, ¿no? Para separar precisamente la arena de la solución que es agua y sal. Una vez terminado eso, ahora me preocuparía por separar lo que es la sal del agua, ¿no? O sea, hasta acá vamos viendo que es filtración. Podría ser la B o la C, ¿correcto? Ahora, ¿cómo yo separaría la sal, perdón, y el agua? ¿Una decantación me servirá eso? Pues no. La decantación es, por ejemplo, para separar agua y aceite, ¿no? En este caso no me serviría. Sería más bien una evaporación o una destilación. ¿Y cómo sería eso? Ah, lo caliento, pues. Y al calentarlo, el agua se va a evaporar y la sal va a quedar al fondo y con eso ya habré separado los tres componentes, ¿no? Obviamente que al calentar el agua, ¿no? En mi sistema de destilación tendría que hacerlo para enfriarlo nuevamente y poder obtener el agua aparte, ¿no? Entonces, la alternativa acá sería la alternativa C. Bueno chicos, eso sería todo. Sí, espero que hayan entendido. Sí, hasta luego.